Ok, vamos a mirar entonces este ejercicio. Decíamos que lo primero que hay que hacer es identificar este circuito en diferentes tiempos. O sea, que al tener un elemento transitorio, vamos a tener un circuito que está antes de cero. Aquí está el cero. Un comportamiento del circuito. Cuando este switch está antes de cero, que ¿cómo estaría ese switch antes de cero? Cerrado. Cerrado. Recordemos que aquí en esta parte de la cola de la flecha sería la posición donde está antes de cero. Y tenemos otra posición donde está después de cero. Entonces T mayor a cero sería cuando ya está cerrado el switch. Perdón, cuando ya está abierto el switch. Eh, Identificando estos dos tiempos, entonces vamos a mirar cómo se comporta la bobina en, eh, en el cambio, en la transición, o sea, de cuando viene aquí y pasa aquí. Nosotros tenemos diferentes opciones. Puede que la bobina venga un poco cargada también y se intente descargar como que el punto final sea este, pero pues ella lo va a hacer de diferentes formas. Puede hacerlo así, puede hacerlo así. El todo es que va a llegar de un punto que venía a otro, pero no lo hace tan fácil como lo hacía la resistencia. Eso está claro, ¿cierto? Profe, qué pena, podría volver a repetir ese pedacito, es que el internet está fallando. Ok, una resistencia tiene un cambio directo. Si yo le cambio la corriente a una resistencia, ella cambia de una vez. Es decir, si yo la tengo acá, digamos, en 5 volts, y en este instante de tiempo apago el switch, pues la resistencia viene aquí y queda así. Baja y ya. Pero, y ya sabemos que un condensador lo hace diferente. Viene aquí, le quitamos el voltaje y él sigue un poco cargado, y bueno, y ahí se va descargando. Y una bobina también tiene un comportamiento similar. Ella tiene el voltaje, pero ese voltaje inmediatamente no se va a cero tampoco. Puede que haga así y se venga acá a este punto. Incluso puede hacer que la corriente vaya por un instante de tiempo al revés. Puede hacer que haga así y se viene acá. Entonces tenemos diferentes comportamientos en la transición. Esto que está aquí es lo que nos interesa, esa transición que está ahí. Y vamos a identificar cómo se comporta la bobina. Entonces, es muy sencillo si ya sabemos cómo es el RC, el condensador, porque vamos a repetir prácticamente lo mismo, solo que lo vamos a hacer para la bobina. Listo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo está este circuito antes de cero? Vamos acá, permítanme, yo pongo este fondo blanco. Listo. Vamos a mirar cómo está en T menor a cero. ¿Cómo estaría este switch en T menor a cero? Cerrado. Cerrado. Entonces venimos aquí y lo colocamos cerrado. Primera condición, en T menor a cero, la bobina se debe convertir en un cortocircuito. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que está en un estado estable, o está totalmente cargada o totalmente descargada, pero la vamos a colocar como un cortocircuito. Esto es siempre, ¿no? Siempre es así. Entonces, T menor a cero, cogemos la bobina y colocamos un cortocircuito. Miren lo que dice aquí. El interruptor en el circuito de la figura tal ha estado cerrado mucho tiempo, o sea que se supone que ya está cerrado y que viene cerrado por mucho tiempo, y que en el tiempo t igual a 0 se abre. Calcule la corriente para t mayor a 0. Vamos a calcular esa corriente para t mayor a 0. Listo. Teniendo esto, ¿cómo calculamos esta corriente? Vamos a analizar qué pasó con el circuito que tenemos ahora, cómo afecta a los demás elementos. ¿Este corto de esta bobina afecta a alguien? A la resistencia de 4. Muy bien. ¿Qué le pasa a la resistencia de 4? El voltaje es 0. Tiene voltaje de 0, o sea que por aquí no va a venir corriente. Bueno, lo aclaro un poquito más sencillo. La corriente viene por aquí y los electrones pues no van a pasar por esta resistencia. Ellos toman este camino para llegar al punto de abajo. Entonces por aquí no va a venir nadie
y este circuito va a estar así. ¿De cuánto sería la corriente en este caso? Sería la I de 0 menos. ¿De cuánto sería? ¿Cómo calculo esta corriente que pasa por la bobina? Por ley de Ohm, ¿no? Sí, pero ¿cómo sería? 12/3. 12/3 y tenemos que es de 4 amperes. La I de 0 menos, o T menor a 0, que sería lo mismo que 0 menos en algunas bibliografías, nos está diciendo que es de 4 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Voy a colocar aquí un momento. Esto sería el tiempo cero. Dicen que aquí el switch viene cerrado y por lo tanto, como ya viene cerrado, acabamos de hallar una corriente que viene de 4 amperes, o sea que viene aquí en la bobina y estos son 4 amperes. Y aquí vamos a producir un cambio, o sea, hasta antes de cero, un poquitico antes de cero, vamos a imaginarnos así, hasta aquí, antes de cero, sin tocar cero, esto venía en 4 amperes. Ahora vamos a mirar qué pasa después de cero. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Se entiende lo que estamos haciendo, verdad? Sencillito hasta ahí. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál sería la siguiente condición? Vamos a sacarlo aquí ahora y vamos a decir que esto es en T mayor a 0. Y en T mayor a 0 vamos a hacer exactamente lo mismo. La bobina, algunos lo llaman T de infinito. T de infinito. Porque se refiere a que es T, voy a colocarlo aquí como T de infinito, en T igual a infinito. Se refiere que ya lleva muchísimo tiempo. Entonces la bobina también va a quedar en corto. Y el condensador en la posición de T mayor a 0. ¿Cómo estaría el condensador en la posición de T mayor a 0? ¿Abierto o cerrado? Vamos a colocarlo mejor como T de infinito para que se sepa que es bien lejos allá. ¿Cómo estaría el switch? Perdón, el condensador no, el switch en en T mayor a 0. Abierto. Abierto. Entonces venimos aquí. Vamos a suponer que ya pasó mucho tiempo en esta posición y que no sabemos qué ha pasado con todo. Entonces, ¿qué pasó con esta bobina? ¿Qué pasó con la energía que alcanzó a acumular esa bobina en un instante de tiempo? Si tiene esta condición. Por aquí no van a venir electrones, ¿no? Los electrones llegan aquí, aquí está abierto, no pueden tener flujo de corriente hacia allá, de manera que toda esta fuente se nos va a ir y esta resistencia también se va a ir. Y este fue el circuito que nos quedó para T mayor a 0. Vamos a poner la bobina como un corto y le vamos a hallar la corriente. ¿Cuánto sería la corriente de infinito para esta bobina? ¿Quién me dice cuánto sería esa corriente de infinito? ¿Cuánto sería? Perdón, no entendí. No sé si alguien habló. ¿Cuánto sería? ¿Cero? No importa si se equivocan. Cero, profe, porque no tenemos voltaje.
Muy bien, 0 porque no tenemos ningún voltaje. De manera que, si no tenemos ningún voltaje, pues la condición que nos queda sería totalmente 0. Entonces, venimos aquí y decimos que la I de infinito es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra gráfica, la gráfica que estamos haciendo, antes de 0 venía aquí, y ya sabemos que en un tiempo mucho mayor a 0, vamos a decirle que acá un tiempo infinito, ella va a terminar en 0 volts, en 0 amperes, perdón, en 0 amperes. Ahora la cuestión es identificar qué pasa aquí. Si es exponencial, puede que venga así, puede que haga esto así. Vamos a mirar qué tipo de onda vamos a obtener aquí para llegar de este punto a este punto, que es en lo que nosotros vamos a llamar la parte transitoria, como lo habíamos dicho también. Esta es la etapa transitoria, donde va a ir de un punto al otro en un instante de tiempo. No sabemos cuánto es ese tiempo. No sabemos cuánto se demora en llegar de aquí hasta aquí, pero sabemos que inicia en 4 y termina en 0. ¿Eso está claro? Sí, señor. Listo. Esa es la parte más importante de todo. Entender eso. Ya lo que vamos a hacer es determinar entonces el elemento transitorio. Vamos a irnos ahora hacia el circuito y vamos a decir que esto es T igual a 0. Vamos a colocarle aquí cómo se comporta en T igual a 0. Venimos por aquí. Listo. En T igual a 0 ya no podemos decir que la bobina es un corto. ¿Por qué? Porque ya la bobina va a entrar en acción. Ya no está en un estado estable. Aquí vamos a hablar de lo inestable. De lo inestable. Y decir que la bobina es igual a un corto, esto es un error rotundo. Es una de las cosas que no puede pasar. La bobina es un corto solo si estamos en un estado estable. Y esto es estable. Se supone que ya lleva aquí mucho tiempo cerrado. Aquí se supone que lleva mucho tiempo abierto. Y aquí es inestable. Entonces, esto ya no lo podemos decir aquí. Aquí ya esto es una aberración en el circuito. Ahora sí venimos. Decimos, en T igual a 0, ¿cómo está el switch? Cerrado. Él produce el cambio en T igual a 0. O sea que ocurrió la transición. ¿Cómo estaba y cómo quedó después de la transición? Él estaba cerrado y en el momento de la transición lo que hizo fue abrirse y quedó abierto. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Esta bobina, ¿con cuánto venía? De 0 menos. Cuando estaba cerrado, ¿con cuánto venía? ¿Con 4 amperios? Con 4 amperios. ¿Listo? O sea, con estos 4 que decíamos aquí. Ella venía, aquí llegó con 4. Entonces, vamos a decir que inició con 4. Y vamos a mirar cómo es la fórmula de la bobina. Entonces, este video todavía ustedes no lo han visto, pero la bobina es igual, el voltaje de la bobina es igual a L por dI de T. Ese es el voltaje de la bobina. L por dI de T. ¿Listo? Todo esto se va de la misma manera. Esto no existe aquí. Y vamos a sacar algo que nosotros utilizamos que se llamaba el tau. Que el tau
es lo que nosotros necesitamos para determinar cómo es el comportamiento en la manera exponencial. Gracias a esta fórmula de L por DI de T, se dieron cuenta que esto tiene un comportamiento exponencial. Esto después lo vamos a utilizar. No para este tipo de circuitos, pero más adelante sí, cuando empecemos RLC. Por el momento lo que necesitamos es determinar un tau, y el tau es igual a L sobre R. Yo me acuerdo por una analogía muy boba, pero pues me sirve siempre, que yo digo la rata. Entonces, aquí la rata y ya sé que es L sobre R. Espero les pueda servir también ahí. Y si no, pues no hay ningún problema. Pero lo importante es que la L siempre esté arriba y la R abajo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Si el tau es igual a L sobre R, en este caso es la R vista desde la bobina. Es decir, si es la R vista desde la bobina, vamos a dejar esto aquí para que se sepa que es inestable. Yo voy a dejar esto aquí para indicar que es inestable. Si es la R vista desde la bobina, pues, ¿cuánto sería esa R? 4. ¿Por qué 4? Pues aquí tenemos la bobina, tenemos la resistencia de 4, y aquí esto queda abierto. Entonces es como si hiciéramos un Thevenin desde los puntos A y B, y lo que estamos viendo es una bobina, una resistencia de 4. Pues la R, en este caso, es igual a 4. ¿Y de cuánto es la bobina? De 2 henrios. Vamos a decir que el tau es igual a 1/2, y vamos a decir que es igual a 0.5 segundos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, pero ¿podría repetir para qué utilizamos el tau? Es que no lo escuché bien. En la fórmula de la bobina, a ver, por aquí. Se determinó que esto tenía una caída exponencial. Entonces decimos que es como que la corriente de infinito menos la corriente de cero. Voy a colocar algo así. Ya ahorita colocamos la fórmula bien. Menos T sobre tau. Entonces ya tenemos la corriente de infinito, ya tenemos la corriente de cero. Nos hace falta determinar solo el tau para poder completar la fórmula y poder indicar cuál es el valor de la corriente final. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Lo siguiente. Vamos a colocar aquí. La respuesta, recordemos que hay algo que se llama respuesta completa. Es decir, que es una respuesta natural. La respuesta completa se compone de dos cosas. Una respuesta natural y una respuesta forzada. La respuesta natural es la respuesta donde ella pues se va a descargar normalmente, y una respuesta forzada es cuando existe una fuente en el circuito de T mayor a 0 que la va a ir cargando. En este caso, toda la respuesta va a ser la siguiente. Vamos a decir que la corriente para todo el tiempo mayor a 0 va a ser igual a I de infinito más I de 0 menos I de infinito por Euler a la menos T sobre tau. ¿Listo? Esa sería la respuesta final. O sea que nosotros vamos a decir que nuestra respuesta total para el circuito sería la de infinito, que nos dio 0, más la I de 0, que nos dio 4 amperes, menos 0 multiplicado por E a la menos T sobre tau, que era 0.5 o 1/2. O lo que es lo mismo, que I de T va a ser igual a 4 Euler a la menos, como esto es 1/2,
sobre un medio, podemos pasar el 2 para allá, extremos con medios, y decimos que es igual a la menos 2t amper. Y toda esta fórmula que está aquí sirve para t mayor a 0. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, por favor. Bueno, ¿qué descubrimos con esto? Me preguntan, ¿por qué es t mayor a 0? Entonces venimos aquí, ¿y qué fue lo que determinamos? Determinamos lo siguiente, que el circuito, pues acá teníamos la gráfica. Desde aquí hasta aquí, o sea, en t igual a 0 ocurre el cambio, y él empieza a tener un comportamiento de caída exponencial que está dado por Euler a la menos 2t. Esta es la caída exponencial que él va a tener desde aquí hasta aquí. Esa fue la respuesta transitoria. No es igual a 0. En 0 ocurre el cambio. ¿Cuánto tiempo transcurre desde aquí hasta aquí? No lo sabemos. Pero lo podemos determinar por medio de esta fórmula de 2e a la t sobre tau. Es decir, 4 Euler a la menos 2t, si nosotros es igual a 0. Si nosotros quisiéramos despejar la t, ¿a qué sería igual? ¿Cómo despejamos esa t? ¿Quién me dice ahí? Con el logaritmo. Ok, entonces nos queda e a la menos 2t igual a 0 sobre 4. Cogemos aquí logaritmo natural, logaritmo natural. Esto sería logaritmo natural de 0. Menos 2t igual a logaritmo natural de 0. ¿Cuánto es logaritmo natural de 0? No existe. O sea que, baila, si lo colocamos con el valor de la corriente, entonces, bueno, hagamos lo siguiente. Pasémoslo entonces a GeoGebra, graficamos y revisamos aquí. Voy a colocarlo aquí en GeoGebra. ¿Están viendo Photoshop o están viendo... En este momento están viendo Photoshop? Sí, profe. Ok. ¿Ya están viendo Google Chrome? Sí, señor. Listo, entonces 4 Euler a la... listo. Acá tenemos 4 Euler a la menos 2t. Nos podemos dar cuenta que prácticamente cerca de este tiempo, ya podemos decir que prácticamente en 3 la fórmula ya es 0. ¿Cuánto nos dio el tau? 0,5. 0,5. Aquí más o menos cerca de 3 ya nos está dando. Podemos decir que es prácticamente 0 en este punto. Listo, lo que pasa es que no lo toca realmente así directamente a 0. Pero ya prácticamente va llegando a 0.
¿Dudas hasta ahí, muchachos? Yo también. Lo que podemos hacer aquí es no generarle el indeterminado. Es decir, podríamos decir, determinar cuándo va llegando casi a cero. Digamos que no es igual a cero, sino a 0.001. Vamos a decirlo así. 0.001, para que no se nos vaya a infinito. Entonces decimos que esto sería logaritmo natural. Por favor, háganlo ustedes para ver cuánto les da. Logaritmo natural de 0.001. Y aquí nos quedaría logaritmo natural de 0.001. 0.001 sobre menos 2. ¿Cuánto les da eso? $3.45. ¿Están viendo Photoshop en este momento? No, profe. A ver, aquí le cambié 0.001. El 4 se va. Prácticamente nos queda esto sobre 4. Logaritmo natural de esto sobre 4. Y todo sobre menos 2. Háganlo ustedes, por favor. A ver cuánto da. 4.14. 4.14 segundos. Aquí ya podemos decir que en 4 segundos prácticamente ya es 0. No lo llevamos al indeterminado, pero sí lo llevamos a un número muy cerca a 0. ¿Listo? Y esto lo podemos ver en GeoGebra, que ya prácticamente es 0 cuando viene aquí en 4.14. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, vamos a dejar hasta ahí el video y ustedes van a hacer un ejercicio.